No puedo decir cuándo ocurrió lo que voy a contar. Tampoco voy a decir dónde pasó. No puedo revelar ni un solo detalle de mi identidad. Nada. Fui militar, cabo, como muchos otros. Nunca hice nada especialmente importante ni heroico. Yo simplemente hacía lo que se me ordenaba, sin preguntar ni nada. Yo estaba asignado como parte del equipo de seguridad de cierto cártel que en ese entonces tenía muy buenos arreglos con el gobierno. No solo yo, éramos como 40. El general siempre andaba con él, otros lo movían, y algunos cuantos estábamos enclavados en su casa de seguridad. Y digo casa por no decir mansión. Ahí ocurrió todo. Desde fiestas y tratos de negocios importantes, hasta entrevistas forzosas y otro tipo de cosas. El lugar tenía una piscina, un enorme jardín, una estancia principal de 3 pisos, equipada con todo lo necesario para no tener la necesidad de salir para nada por meses. Esas eran las áreas accesibles, pero en la propiedad había una zona con barda. Ahí siempre estaba uno de nosotros, cuidando que nadie más que el dueño o su gente de confianza entrara. Detrás de esa barda había otro jardín, uno más pequeño, con un árbol en el centro, un árbol seco. Todo el año estaba seco, porque nunca se le ponía agua. Siempre se regaba con sangre, específicamente con la sangre de la gente que llevaban ahí para los interrogatorios forzosos. El dueño de la casa estaba loco, era un sádico, un terrible psicópata, pero quién sabe, era raro, porque con toda su gente era muy amable, siempre con una sonrisa en la cara, respetado por mucha gente dentro y fuera del mundo. Su maldad aparecía solo cuando estaba en esa zona privada de su propiedad. En ese jardín estaba a la entrada a un pequeño sótano, que es donde se llevaban a cabo los interrogatorios forzosos. Y aclaro que yo jamás bajé. Bueno, ya con todo ese contexto, quiero contar las cosas extrañas que ocurrían en ese pequeño jardín, impregnado de muerte. Lo que les voy a contar quizá parezca demasiado para algunas personas, pero deban recordar que ahí morían personas de formas terribles. Y como dice la gente, cuando una persona muere sufriendo, su alma no puede descansar en paz. Y por lo general las almas en pena suelen manifestarse de una o de otras maneras. La primera situación peculiar que ocurrió desde que me asignaron a la casa de seguridad fue que una noche que estaba haciendo guardia a la entrada del jardín, empecé a escuchar que algo estaba rebotando en el interior de la barda. Era una pelota que estaba siendo lanzada hacia las 4 paredes. No nos tenían permitido abrir la puerta por nada del mundo, a menos que se nos ordenara. Si alguno de nosotros abría nada más porque sí, era una eliminación segura. Así que no podía asomarme a ver qué estaba pasando. Simplemente avisé por radio de la situación. Solo me respondieron que estaba bien, que ignorara el ruido. Y durante una semana estuvo pasando lo mismo. Así que un día se me ocurrió comentar lo sucedido con uno de los hombres del dueño. Él me dijo que 2 días antes de que yo llegara, le habían dado una lección permanente a uno de los jefes de la plaza. Resulta que esa persona solía visitar mucho al dueño, sobre todo cuando había interrogatorios. Ese señor se la pasaba en el jardín, lanzando una pelota de tenis contra las paredes. Lo hacía mientras le sacaban la información al desafortunado en turno, que había sido llevado al sótano. Así que, según me dijo este amigo, ese ruido lo estaba haciendo el fantasma del susodicho que seguía jugando con su pelota de tenis en el jardín. Una cosa curiosa, no sé cómo lo hacían para controlar los olores. Digo, los cuerpos se los llevaban, pero tantos litros y litros
de esa agua roja debieron haber causado un mínimo de pestilencia, pero al menos yo jamás detecté ningún olor afuera de ese jardín. Pero adentro sí, pero afuera no. Ni siquiera cuando abrí la puerta. A mí me parece raro. Haciendo memoria, tampoco había moscas. Nunca me puse a pensar demasiado en esas cosas. Y a mí me decían, quédate ahí, y es lo que yo hacía. En cuanto al árbol, sí llegué a verlo en varias ocasiones. Lo que pasa es que cuando interrogaban a alguien de quien se sospechaba que podrían intentar rescatarlo, nos asignaban a 2 o 3 dentro del jardín para que en caso de que alguien lograra matar a todos los de afuera y llegar hasta ahí, recibirlo con una lluvia de plomo. Ese árbol se veía viejo, su color era muy opaco y no llegaba a negro, pero sí era muy cenizo. No le crecía ni una sola hoja en ningún momento del año. Su tronco yo calculo que medía 1 metro de diámetro y de alto se me hace que unos 10 metros más o menos. Se podía ver desde el estacionamiento. Había otro detalle alucinante y era que el árbol estaba encadenado. No amarrado con mecate, encadenado con grilletes de acero y grandes candados que sujetaban el árbol a 4 gruesos postes de concreto que estaban como a 1 metro del tronco. Nunca me atreví a preguntar para qué eran las cadenas, pero claramente el motivo de que las tuvieran no era nada bueno. La vibra que emanaba del árbol era incómoda. Se me complicaba un poco explicarlo con claridad, pero simplemente estar ahí no era nada agradable. Si te acercabas demasiado podías sentir como si algo te estuviera oprimiendo el pecho. Hasta la temperatura del aire era más baja cerca del árbol. Nunca había que darle la espalda a ese árbol. Era mala idea, porque cuando no lo mirabas de frente, sino que lo mirabas de reojo, podías ver personas paradas alrededor de este, viendo hacia el suelo, dando la espalda. En cuanto volteabas a ver el árbol directamente, esas personas desaparecían. Pero si volvías a darle la espalda a este árbol y de nuevo lo mirabas de reojo, esas personas ya las veías más cerca y ya no miraban hacia el suelo, sino que te estaban observando fijamente. Una cosa definitivamente espantosa. Se decía que si hacías eso muchas veces, las personas esas te terminaban alcanzando y te acababan ahí mismo. Y me dijeron que llegó a pasarle a 3 reclutas, pero yo nunca vi nada. En varias ocasiones no sabría dar la cifra exacta, pero si fueron más de 10 veces, me tocó ver cómo regaban el árbol y era una cosa grotesca. En cuanto acababan los interrogatorios, mandaban a llamar a uno de los jardineros del dueño. Esa persona bajaba al sótano y luego subía con 1 o 2 galones llenos de ese líquido rojo del interrogatorio. Esos galones los vertían en los pies del tronco del árbol, y llámenme loco si quieren, pero les juro que ese árbol estaba vivo. Yo pude ver cómo se movía cuando le vaciaban el líquido. No mucho, nada exagerado, pero les puedo asegurar que el tronco y las ramas se mecían algunos centímetros cuando les daban de beber. El dueño tenía una relación ciertamente rara con ese árbol. Le hablaba, lo acariciaba, no dejaba que nadie hiciera contacto físico además de él. Y una vez me tocó ver cómo le dieron un tiro a uno de los del bando contrario. Él era nuevo y estaba fumando en ese jardín. Yo estaba cuidando mientras había y sucedía el interrogatorio. Ese tipo, cuando ya se estaba terminando su cigarro, se le ocurrió lanzarlo al pasto cerca del árbol. Y en cuanto el cigarro hizo contacto, encendió la hierba. Inmediatamente avisé por radio para que trajeran agua y evitar que el fuego se saliera de control. Y literalmente pude ver cómo el fuego rodeó el árbol sin tocarlo. Las llamas le sacaban la vuelta y yo no lo podía creer. Y el dueño tuvo que salir del sótano. Estaba de muy mal humor.
Odiaba interrumpir los interrogatorios y preguntó qué pasó y yo simplemente le dije. El señor sacó su arma y le dio un tiro a su empleado. Así a la brava, sin miramientos ni titubeos. No le gustaba que se metieran con su árbol. Las veces que me tocó hacer guardia, toda la noche fuera del jardín, era normal escuchar gritos que provenían del interior. Eso sí estaba raro, porque los gritos de los interrogatorios no se escuchaban. El sótano estaba bien equipado para que ningún sonido pueda escapar desde adentro. Así que definitivamente no era normal que se escucharan gritos. Además, que esos solo se escuchaban cuando no había interrogatorios. No tenía ningún tipo de sentido. Y nosotros, el ejército, estuvimos brindando seguridad a este personaje ilustre por algunos años. Las cosas cambiaron cuando se terminó el sexenio. El nuevo presidente hizo tratos, pero con otro bando, y nos movieron. Yo no duré mucho tiempo después de aquel sexenio, porque las cosas actualmente ya no funcionan como antes. Por supuesto que el gobierno sigue teniendo acuerdos con el crimen organizado. Eso nunca va a cambiar. Pero a lo que yo me refiero, a que las cosas ya no son como antes, es que ya no existe ese descaro de ordenar que sea el ejército el que cuide a los malos, o de instituciones internacionales que también puedan influir. Autor Mauricio Farfán, una historia inspirada en hechos reales, y la verdad es algo que incluso me deja pensando, ¿no?, en cómo sucedían las cosas antes, si es que han sido reales, que estoy seguro que la verdad es que creemos que sí, pero no deja de ser inquietante, ¿no?, la relación de este árbol. Sin embargo, es algo muy interesante conocer este tipo de historias, porque nos hacen abrir los ojos a una perspectiva un poco diferente. Y bueno, amantes de las historias de terror, muchas gracias si se quedaron hasta aquí. Mi nombre es César Feria y gracias por escuchar estos relatos paranormales. Tengan muy buenas noches y no olviden suscribirse, darme un like y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal y sobre todo si nos recomiendan. Así que hasta luego.